escutar essa fala da Jennifer. Estou procurando aqui, na verdade, agora que ela me mandou, o short bio dela. Onde está isso, Jennifer, que você me mandou? Foi por WhatsApp? Por WhatsApp, sim. Estou encontrando agora. Um segundinho. Ou foi... Não, sim, foi por WhatsApp. Foi? Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo aqui. Ou por correo. Ah, não, foi por correo, creo que te lo envié. Foi por correio, né? Mas tem no WhatsApp que eu mandei Pronto, hoje já achei. de novo. Já achei. Obrigado, Marina. Obrigado, Jennifer. Bom, então, pessoal, talvez alguns de vocês já conheçam a Jennifer, talvez outros não, mas a Jennifer, ela é estudante de doutorado em fonética e fonologia na Universidade de Grenoble. Ela é pesquisadora do laboratório chamado GIPSA, que é uma sigla, né, um acronimo. Que quer dizer GIPSA, Jennifer? GIPSA quiere decir como... Ay, yo no sé tampoco. Es como parole, cognición, como habla, cognición, génie. É um laboratório muito interessante que, além de estudos fonéticos, faz estudos cognitivos e também estudos de engenharia, né, aplicada, né? Então é um laboratório bem interessante. A orientadora da Jennifer é a Nathalie Vallée e eu sou o seu co-orientador. Ela está no regime de cotutela entre a Universidade de Grenoble e a Universidade de Brasília. Ela escreveu. Oi, tem um microfone aberto aí, pessoal. De professor. Tem um microfone aberto aí, pessoal. Inclusive para o conhecimento da professora Aline da Cruz. André, seu microfone está aberto. Eita. Ok, obrigado. Então, a Jennifer, ela tem um outro aberto também. Abriu de novo, André. André, abriu de novo. Aí. Então, a Jennifer, ela é especialidade em fonética e tecnologia, graduada pela Universidade de Sorbonne Nouvelle e pela Universidade de Paris Diderot. Ela está atualmente começando o seu último ano de doutorado na Universidade de Grenoble e, como eu disse, com cotutela aqui na Universidade de Brasília. A Nathalie Vallée e eu, Thiago Facon, somos seus orientadores. E o trabalho dela foca principalmente em fenômenos de glotalização, mas não só, né, da língua coreguarri, que é uma língua da família tucano, do ramo ocidental, falado na Colômbia. Um dos trabalhos que a Jennifer desenvolve no campo da fonética e da fonologia é sobre a nasalidade. E é sobre esse tema que ela vai nos apresentar a palestra hoje. Então, Jennifer, seja bem-vinda. Novamente, obrigado por estar com a gente. Você pode falar em espanhol, fica à vontade, mas se quiser arranhar o portunhol também, fique à vontade também. Gracias. Voy a hablar en español, ya que ya de por sí los términos lingüísticos en español se me hacen un poco difíciles. Lo siento un poco, como mi parcours ha sido en Francia, todos los términos lingüísticos los tengo casi en francés y en inglés, que es cuando he hecho las presentaciones. Sin embargo, voy a comenzar a compartir mi pantalla. No sé si la ven. Sí. Perfecto. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar simplemente los avances en el tema de nasalización de los estudios aerodinámicos que llevo a cabo durante mi doctorado. Esto es un estudio en curso, entonces no habrán conclusiones per se, habrán más que todo nuevas preguntas. Agradezco cualquier sugerencia o remarca que tengan. Esto me va también a guiar un poco en este proceso de seguir con este estudio aerodinámico de la armonía nasal en esta lengua. Entonces vamos a comenzar. Les voy a comenzar a hablar un poco sobre la comunidad y con el proyecto LDP, que es en parte financiador de mi doctorado.
la visita de Flor Piranga, puesto que todo este estudio de nasalidad comienza con un estudio piloto realizado en Francia, que va a ser como nuestra base metodológica para después ir y estudiar los datos recogidos en el terreno con más de 24 locutores. Luego les voy a hablar un poco y voy a poner en contexto el proyecto de doctorado que llevo a cabo y después comienzo con un poco del estado del arte sobre la nasalidad en esta lengua corebajú. La metodología, las diferentes metodologías son, dependiendo si fue en Francia o en el terreno, la metodología cambia un poco. Los resultados preliminares y las conclusiones, que como lo dije anteriormente, no serán conclusiones per se, pero serán unas nuevas preguntas que se hacen a partir de los hallazgos encontrados. Como lo decía Tiago, la lengua corebajú pertenece a la familia Tucano, más precisamente a la familia Tucano occidental, es hablada en el suroeste colombiano, en el piedemonte amazónico colombiano, y pertenece más exactamente a esta subfamilia que se llama del norte de la rama occidental de la familia Tucano. La comunidad coreguaje cuenta con 2.000 personas. Hago aquí un paréntesis. Coreguaje es el nombre español de la comunidad corebajú. Ellos prefieren ser llamados corebajú a coreguaje, por eso siempre me refiero a ellos como corebajú. Sin embargo, voy a intercambiar el uno o el otro. Esta comunidad cuenta con 2.000 personas aproximadamente, repartidas en 27 comunidades que a su vez se localizan en 18 ciudades diferentes. Esta comunidad hoy en día es el resultado de la unión de 4 comunidades históricamente establecidas en el territorio, donde está el corebajú, los macabajú, los tama y los carijona. Para el estudio que llevo a cabo en este momento, lo hago con 2 comunidades distintas donde se presenta una variación dialectal ya atestada anteriormente por algunos lingüistas y atestada por los propios hablantes, que son el corebajú y el tama. Las 2 comunidades quedan más o menos a 1 hora en canoa, la una de la otra. Ellas se distinguen entre sí, ellas saben que tienen un origen y una cultura distinta. Ellos también reconocen entre sí que sus hablas son diferentes. Los corebajú refiriéndose a los tama como un hablado más fuerte, donde se presentan glotalizaciones más frecuentemente que en la variante corebajú. Es por eso que escogí estas 2 variantes para llevar a cabo mi doctorado. Aquí está un poco el mapa donde se pueden ver efectivamente la localización de las 2 comunidades. Agua Negra por la parte de los hablantes de la variante corebajú y Maticurú por los hablantes de la lengua tama. Vale aclarar que esta lengua está en peligro de extinción según la UNESCO. Es por eso que se llevó a cabo también este proyecto del DP que les voy a hablar después. Cabe aclarar también y unas particularidades del terreno donde se recogen los datos es que las mayorías de casas son en madera, que los techos son de zinc. Hay una maloca en la mitad de la comunidad que es donde siempre llevo a cabo mis grabaciones. Tengo que tener en cuenta también los periodos de lluvia y de tiempo seco, puesto que prefiero el tiempo seco para ir al terreno, ya que no llueve tan seguido en este lado del Amazonas y la humedad es un poco menor. Digo un poco menor porque siempre es de 83% de humedad en tiempo seco. Eso quiere decir que si voy en periodo de lluvia, los equipos se van a dañar automáticamente, puesto que ya ha pasado en tiempo seco que se han dañado por la humedad del sitio. Paso al proyecto LDP, que son financiadores en parte de mis salidas al campo, de mis idas al campo, al terreno. Ellos me otorgaron una beca de 10.000 euros para hacer no solamente esta investigación
fonético-fonológica de mi doctorado, pero también para hacer una documentación de esta comunidad. A su vez, a esta beca se unió una beca de la Asociación Internacional de Fonética, IPA, los cuales participaron también en este estudio con 3.400 euros. Como resultados, se esperan otorgar una descripción fonético-fonológica del Corebajú, una descripción o una introducción a la morfología de esta lengua, puesto que los fenómenos de glotalización y de nasalización, entre otros, tocan también esta parte morfofonológica justamente de la lengua. Evidentemente, como retribución a LDP, se hace una documentación de esta lengua en peligro de extinción y se adjunta a ello también una documentación de una lengua declarada desaparecida, como lo es el Macabajú, donde recientemente se está haciendo trabajos con la última locutora de esta lengua. Como es una política de LDP, también se hace una formación a los hablantes en documentación para que ellos sean autónomos en estos procesos y continúen el proceso de documentación de su cultura y de su lengua. Seguimos y les hablo un poco rápidamente sobre esta documentación de la lengua Macabajú, que también es una lengua occidental que ha sido declarada como extinta en un momento dado. Sin embargo, en los últimos años se encontró un hablante de 66 años cuyo padre es Macabajú o era Macabajú y su madre Corebajú. Ella se llama Angélica Piaguajú y en este momento llevan a cabo un proceso de revitalización de esta lengua. A partir de este nuevo proceso de revitalización, hoy en día esta comunidad ya no pertenece a la comunidad Corebajú y se les ha otorgado por parte del Ministerio de Cultura la independencia. Es decir, ahora ellos son una sola comunidad llamada Macabajú. Para esto y para este tipo de documentación se grabó una lista de cognados, más o menos de 1000 palabras, un poco de la diáspora cultural de esta comunidad, que se podría decir que se recogieron más o menos 8 horas de grabación en total. Ahora voy a pasar a la visita de Flor Piranga, con quien se realizó un estudio piloto que es la base de nuestro estudio sobre la nasalidad, no solamente, sino también donde se pudo hacer un estudio más profundo sobre el sistema tonal. Junto con Tiago, cuando estuvo aquí en París, estuvimos los tres trabajando sobre el sistema tonal de la lengua, lo cual se fundó también como bases para una segunda encuesta que ya se realizó en terreno, que tiene como fin buscar los patrones tonales en esta lengua indígena. También, aprovechando la visita de Flor y aprovechando nuestro laboratorio en Grenoble, hicimos una encuesta, una recolección de datos para la nasalidad. Así, de esa manera, utilizamos la estación EVA, que la voy a mostrar más adelante, puesto que nosotros sospechábamos de un fenómeno eyectivo o de oralización o de la liberación de la oclusión o de implosividad, también en algún momento se habló, en las consonantes nasales de esta lengua. Sin embargo, un reciente estudio lo refuta. No hay ni eyectividad ni implosión en las consonantes corebajú. También se hizo una encuesta morfológica de la morfología verbal y nominal, siempre con miras a buscar estos procesos justamente morfofonológicos que van a incluir la glotalización, el tono y la nasalidad en esta lengua indígena. Y aprovechando la venida de Flor, también se hizo una conferencia en la Universidad de París 8, en Vincennes-Saint-Denis, donde ella ya habló un poco más de su cultura y de las problemáticas sociopolíticas de la región. Voy a pasar a mi proyecto de doctorado para dar un englobe de dónde se encuentra la nasalización dentro de mi proyecto de doctorado y por qué. Comienzo por la nasalización.
Yo comienzo sobre la glotalización, que es un tema que he trabajado y he comenzado a trabajar desde mi maestría. Es un tema con el cual he seguido porque hubo muchos interrogantes al final de mi maestría, los cuales habría que integrar nuevos fenómenos como lo es el sistema tonal y la nasalización, y de esta manera poder finalmente buscar el estatus de esta glotalización en la lengua Core-Bajau. ¿Por qué nos interesamos a ello? O sea, en principio porque no hay consenso. No hay consenso entre las descripciones hechas anteriormente, como lo podemos ver en la primera línea, acá. Core-Bajau, algunas descripciones pasadas hablan que la glotalización puede ser una producción espontánea en los locutores y que no tiene ningún carácter distintivo. Otros hablan que esta glotalización puede ser una unidad segmental, una consonante como lo es una oclusión glotal o bien una vocal glotal. También hay otros tipos de estudios que hablan más que todo de un suprasegmento donde esta glotalización va a aparecer con unas reglas precisas. Y recientemente, y ese fue el resultado de mi estudio de maestría, se propuso un sistema mixto entre segmental con vocales glotales y suprasegmental, donde dependerá del tipo de sílaba, si es CB-CB o CBB, se hablará más que todo de una segmentalidad para el primer caso y suprasegmental para el segundo. Pero esto no solamente pasa en Core-Bajau. Si vamos un poco más allá, en otras lenguas tucano, también no existe el consenso para las otras lenguas. En algunas se toma como una vocal glotal, como es el caso del tucano, que es un estudio que ya tiene algunos años. En otras se habla más que todo de una consonante, una oclusión glotal, como es el caso del desano, el secoya, el siona, etc. Y hay otras, por otro lado, que se habla más que todo de un suprasegmento, y esta es la tesis de Christine Stenzel, para el tucano, para el guanani y para el cotiria. Entonces, como ven, tampoco hay consenso dentro de la familia tucano con respecto a este fenómeno de glotalización. Y si ya nos extendemos aún más y vamos al proto-tucano, bueno, pasa la misma cosa, no hay consenso. Es por eso que decidimos para mi doctorado mirar la glotalización y no mirarla como un fenómeno aparte y aislado, pero mirar su relación con otros tipos de fenómenos que tampoco son muy claros en la lengua, como es el sistema tonal y como es la nasalización, como lo vamos a ver más adelante. La glotalización también es muy importante y la consecuencia de esta ausencia es que va a impactar el sistema fonológico, puesto que no vamos a saber las unidades y la estructura del mismo. También va a impactar los tonos y la nasalidad, las unidades y la realización de las mismas. Si vamos a hablar del acento, también va a impactar la naturaleza y la función del mismo. Y también va a impactar algunos procesos morfofonológicos. Ahora sí, vamos a entrar a la nasalidad y a la armonía nasal. Hay tres tipos de análisis que se presentan en Core-Bajau. La primera, sin considerar una variación dialectal, que es el caso de Dupont y del Instituto Lingüístico de Verano con Cook y Criswell. Entonces, Dupont, en sus trabajos, tanto de 1988 como en su manuscrito de tesis no sustentado en París, habla sobre una armonía nasal, es decir, sobre un suprasegmento nasal. Él habla que comenzando por un núcleo vocálico que va a ser el que va a tener y que va a recibir esta nasalidad, esta característica nasal. Después, esta característica nasal se va a dispersar tanto regresivamente como progresivamente a condición que las consonantes que estén al lado sean sonoras, plosivas, sonoras. B de Y, por ejemplo. Y así vamos a obtener las consonantes nasales MNN.
También se habla de las preaspiradas, habla él de las preaspiradas nasales, que no tengo información de su realización, puesto que fisiológicamente no podemos realizar preaspiración nasal. Podemos hacer asordizamiento, pero no preaspiración. Pero entonces no tengo más detalles al respecto. Pero él también habla de las mismas, sin embargo, no explica de dónde viene esta preaspiración de las nasales por el momento. La nasalidad, como lo dije anteriormente para Dupont, va a ser progresiva y regresiva. Van a haber algunos segmentos que van a bloquear esta nasalidad, como lo son las plosivas, la oclusión glotal, la fricativa S, y la rótica, que para él es un tril R, pero pensaría yo que estaba hablando más que todo de un tap, pero también está esta. Él dice que la nasalidad puede extenderse hacia los morfemas, pero no se puede hacer de un modo inverso. Es decir, los morfemas no pueden propagar su nasalidad hacia la raíz. Por otro lado, Krug y Kiswell apoyan esta noción de suprasegmentalidad de Dupont. Sin embargo, ellos presentan una serie de nasales, de vocales nasales segmentales en la lengua y una serie de consonantes también segmentales en la lengua. Entonces, no me queda muy claro cómo ellos interpretan la nasalidad. En Corebach, durante mi primer año de maestría, nosotros hicimos una introducción a las vocales de esta lengua indígena y dijimos que había unas vocales nasales y unas consonantes nasales, donde está m y dos sordas, dos consonantes sordas, m y ñ. Sin embargo, esto todavía está en proceso y no podemos dar más datos al respecto. Simplemente se hizo como una primera pesquisa acústica, donde también en Corebach señalamos que existe una posible nasalidad que podríamos decir débil, es decir, que existe nasalidad por todo lado en Corebach. Se entiende, se ve con este formante que llamamos un formante nasal o que antiguamente se llamaba antiformante. Entonces, este formante de nasalidad aparece muchísimas veces en esta lengua indígena. Finalmente, para la variante Tama, Mura-Cortés recientemente también habla de una serie de vocales nasales, donde está todo el set, que se compara también con el set oral, y habla también de un set de vocales, de consonantes nasales, junto con, una vez más, preaspiradas, acordándose con Dupont. Sin embargo, una vez más, no da mayor detalle al respecto de la producción de las mismas. Él habla también con respecto a esta armonía nasal, que la nasalidad, igualmente que Dupont, puede ser progresiva y regresiva, que va a afectar las vocales, pero no las consonantes sonoras, que esta nasalidad se puede extender al interior de la palabra fonológica y no puede ir más allá de ella, que los bloqueos constituyen todas las obstruyentes sordas. Él habla de obstruyentes sordas, ahí yo tuve un poco de dificultad porque yo me decía si son obstruyentes sordas. Para mí el término obstruyente están plosivas y fricativas a la vez, es decir, que para él también las fricativas tienden a dar un bloqueo de la nasalidad. Y lo que dije anteriormente no va más allá de la palabra fonológica. Continúo. Sin embargo, para este tipo de descripciones hechas anteriormente no se proporcionan ningún dato de análisis acústicos ni fonéticos detallados. Entonces, simplemente son estudios más ligados a la fonología que a la fonética per se. Nosotros, como punto de partida, para poder analizar la nasalidad en la lengua Corebach, decidimos tomar como punto de partida la descripción hecha por Dupont, ya que es la que está más documentada de todas las anteriores. Es decir,
sobre la nasalidad. Existe no solamente un artículo hecho en 1988, sino el reciente de 2021, y además existe este manuscrito no sustentado en París. Entonces existe una gran cantidad de bibliografía al respecto, el cual pues nos da mucho más detalles sobre la manera que actúa la armonía nasal de acuerdo a Dupont. De este caso, y como lo decía anteriormente, nosotros tenemos un núcleo vocálico que generalmente va a ser en la primera sílaba. Este es el que va a tener este trait o esta propiedad de nasal. No sé cómo se dice trait, si alguien... Bueno, Trace. Gracias. Gracias. Ya sabía que se me iba a salir el francés por algún lado. Trazo de nasalidad. Y luego se va a extender, a esparcir hacia los dos costados, a condición que la consonante que esté al lado sea una plosiva sonora, como en este caso es B. De esta manera, B se va a convertir en M, y si hay un afijo, en este caso un sufijo como yo, él también va a tomar la nasalidad convirtiéndose en la palabra de surfaz, de sí, saliente o final, que es moño. Para esto, entonces, según Dupont, él dice entonces que tenemos así unos alomorfos entre orales y nasales, como lo vemos a la mano derecha, en este lado, como es el caso de ño, icho, iche, iñe, en este lado. Alors, voy a continuar acá. Entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, nuestro objetivo principal es el de describir la nasalidad en Corebajud, verificando esto mediante datos fonéticos, más precisamente sobre datos aerodinámicos, teniendo en cuenta los hallazgos previos y de los estudios previos sobre la presencia de armonía nasal en esta lengua indígena. Nuestra hipótesis, como lo dije anteriormente, está basada en la descripción de Carlos Dupont. Y nosotros para esto tomamos las palabras descritas en sus publicaciones y las completamos con datos del diccionario Coreguaje propuesto por el Instituto Lingüístico de Brano, y también se nutrió este tipo de encuestas con datos ya generados con los hablantes, es decir, cada una de las palabras fueron juzgadas por los hablantes y ellos dijeron la manera correcta de pronunciarlas. A partir de esto nos generamos varias preguntas. La primera es si la nasalidad verdaderamente va a bloquearse ante estos segmentos plosivos sordos, ante la S y ante este trill que digamos que para nosotros es un tap. La segunda pregunta va a estar más ligada a si existen estas vocales que llaman intrínsecamente nasales, porque Dupont también habla que hay segmentos y hay vocales que son intrínsecamente nasales, mismo en contextos orales, y si estos van acompañados de segmentos bloqueadores. Finalmente, nuestra tercera pregunta comporta si la nasalidad va más allá de la sílaba, alcanzando la palabra morfológica de los afijos, como lo afirma esta descripción hecha anteriormente. Así que continúo con los datos de la investigación doctoral. Para esto, nosotros contamos con 24 participantes para esta encuesta. Son 24 participantes divididos en dos grupos dialectales, los Tama y los Corebajud. Cada variante dialectal está subdividida, a su vez, en dos géneros, femenino, hombres y mujeres 6 mujeres y 6 hombres, que a su vez, cada género está subdividido en 2 generaciones. La generación de jóvenes, que la vamos a llamar G1,
entre 21 y 31 años de edad, y la generación, o entre 18 y 29 para los hombres, y la generación 2, entre 48 y 67, entre 40 y 70 años más o menos. Todos nuestros hablantes son de descendencia Tama y Corebajé, respectivamente. Para esto nosotros hablamos con ellos, hablamos del clan al que pertenecían sus padres, y así nosotros podemos saber por qué la diferencia clanil es evidente en esta lengua indígena, en esta comunidad. Así que a partir de este tipo de distinción clanil, podemos llegar a saber si los padres también fueron Corebajé o si hubo algún pariente cercano Tama dentro de su familia. También, obviamente, ellos tienen como lengua materna el Corebajé. Todos los hablantes hablan español como segundo idioma. Ningún hablante, al momento de nuestras encuestas, ha dejado su comunidad por más de 2 semanas. Y al menos ellos cuentan con el primer año de escuela secundaria, todos y cada uno de ellos. Continúo con los materiales. Para el trabajo en campo, nosotros utilizamos este electroglotógrafo que se ve acá, producido por Larangograph, donde vamos a conectar una máscara orofacial, la cual va a recuperar los datos de flujo de aire oral y nasal de cada locutor. La frecuencia de muestreo por cada canal es de 24 kHz para un total de 96 kHz por los 4 canales, puesto que nosotros hemos grabado el habla, el electroglotógrafo, que son estos electrodos que ponemos a cada lado del cuello para mirar las corrientes eléctricas generadas por el contacto de los pliegues vocales al momento de producir sonidos sonoros, más el flujo de aire oral y el flujo de aire nasal. Las dificultades de grabación en el terreno fueron varias. La primera es la sudoración excesiva gracias a esta humedad. Eso quiere decir que cada rato se tenía que parar la grabación, quitar el collar de electrodos, limpiar con alcohol, limpiar el sudor, volver a colocar y volver a continuar a grabar. Eso se hizo para todos los locutores todo el tiempo. Las horas de grabación también son limitadas debido al clima y no solamente, pero a las condiciones del campo. Es decir, no se podía grabar muy en la mañana porque hay pájaros que cantan todo el tiempo hasta más o menos 9, 10 de la mañana. Una vez ya no hay pájaros, entonces se comienza a hacer la grabación y se tiene que parar nuevamente tipo 3 de la tarde, que son los pájaros de la tarde que comienzan a cantar de nuevo. La noche tampoco se puede grabar porque están las cigarras. El sonido de las cigarras que es constante en la noche. El micrófono también fue otro de las dificultades, puesto que se tuvo que poner dentro de la máscara, ya que como es una máscara de Rothenberg, no hay posibilidad de hacer un análisis acústico si se ponía el micrófono por fuera de la máscara, porque los formantes van a estar deformados. Eso ya ha sido comprobado en estudios anteriores hace muchos años y recientemente también una tesis en París lo volvió a confirmar. Y la inestabilidad eléctrica, donde teníamos que tener baterías adicionales para nuestro computador para que no se apagara. Para los softwares de análisis utilizamos Voice Suite y Python para la adquisición de datos, Pratt para la segmentación, MATLAB para el análisis y RStudio para la estadística. En lo que concierne a la lista de palabras, fueron 2 listas recogidas en 2 momentos distintos, en 2 años distintos. La primera de 118 y la segunda de 145 palabras, todas y cada una encerradas en frases marco para así garantizar la estabilidad de la palabra. De esta manera siempre se encerró en una frase marco donde teníamos extremado cuidado que nuestros afijos no fueran a cambiar. Por eso se escogió el plural como
como frase marco, ya que si se escogía el singular, iba a cambiar dependiendo si era hombre o mujer que lo pronunciaba. Para eso se repitieron 3 veces cada palabra, pausas cada 200 segundos por normas de ética y no más de 2 horas de grabación por hablante. También se hubo un tipo de dificultades en los análisis, puesto que no contamos con segmentación automática para la lengua Corebajud y para casi ninguna lengua indígena, me atrevo a decir que ninguna, por lo menos en Latinoamérica, no sé. Sin embargo, ya han habido unos pequeños ensayos y se puede encontrar algo para la lengua Corebajud en GitHub. El análisis formático también fue difícil debido a la nasalidad que yo había hablado anteriormente como débil, es decir, que hay nasalidad en todo lado. Así, de esta manera, no nos podíamos fiar justamente de los formantes, sobre todo el segundo formante presentado por Pratt, porque posiblemente era un formante causado por la doble resonancia nasal en la lengua. Eso nos generó y nos conllevó a hacer una investigación sobre nuevos métodos de análisis para la nasalidad y para la construcción glotal en esta lengua indígena, junto con el ingeniero Christophe Savariot de aquí, de Francia. Continúo nuevamente con este Key Study, con este estudio piloto. Como lo dije anteriormente, es una mujer de 67 años, Flor Piranga, descendiente de la variedad Corebajud, del clan Pachobajud, que fue invitada a Francia, como lo dije anteriormente. Su estadía fue más o menos de 3 meses y fue su primera salida del territorio. Ella habla español como segunda lengua y cuenta con la escuela secundaria. Su padre habla Corebajud, su madre también habla Corebajud, pero ella es de descendencia carijuna. Ella es líder y cantante Corebajud. Para eso utilizamos este sistema que se ve acá y que se ve acá, que se llama EVA, donde cuenta con unos tubos que van insertados en la nariz del locutor para captar el flujo de aire oral, una máscara que lo separa para captar el flujo de aire oral, el collar que va a captar los impulsos eléctricos generados por el acercamiento no, pero más bien el contacto entre los pliegues vocales y el micrófono que está acá. Nuestros electrodos también cuentan con estas barras verticales que van a detectar el movimiento vertical de la laringe. Como lo dije anteriormente, nosotros sospechábamos de una eyectividad o una implosividad en las consonantes nasales de la lengua Corebajud, ya que se presentaba una especie de burst, como ustedes lo ven acá, este burst. Como lo habíamos detectado y lo habíamos visto desde mi maestría con el profesor Didier Desmoulins, nosotros habíamos pensado que era producto de la glota, pero no. Así que dijimos, puede ser que haya un movimiento laríngeo vertical. Se sabe que cuando se producen sonidos implosivos, la laringe tiende a bajar para producirlos. Nosotros esperábamos que la laringe bajara justamente durante la producción de este burst. Sin embargo, aunque la laringe baja en todo momento, aunque este burst no aparezca. Sí, es por eso que la refutamos. Para más información al respecto, hay un artículo en la conferencia Interspeech de este año en Grecia, que ya se encuentra en línea, y ahí se puede adquirir más información al respecto. Entonces, esta es la estación EVA, donde recogimos todos los datos en sincronía, el habla con el espectro, el electroglotógrafo, el movimiento laríngeo vertical, el flujo de aire nasal, el flujo de aire oral. Los software Fonedit para la adquisición y los mismos para el análisis, MATLAB, Pratt y RStudio. Comenzamos con el corpus. Este corpus para este Key Study, que es la base para nuestro gran corpus, es de 59 palabras, todas en contextos nasales, pero producidos en isolación. 3 repeticiones por palabra, diferentes tipos de sílaba donde siempre se va a involucrar una consonante nasal o un segmento nasal. También una caracterización de contextos glotales donde esta estrella
hace referencia a una aproximante glotal craqueada sonora. Es decir, normalmente nuestra oclusión glotal no tiene por qué tener sonoridad. Nosotros hemos encontrado sonoridad en algunas producciones. La segmentación fue manual, con la ayuda de Pratt, 4 tiers diferentes y el ratio, que lo van a encontrar de ahora en adelante. Cada vez que yo vaya a hacer referencia al ratio, quiere decir el flujo de aire oral sobre el flujo de aire total, es decir, oral más nasal. Eso nos da un porcentaje de nasalidad en cada uno de los segmentos. ¿Cómo llevamos a cabo este tipo de medidas? Nosotros tomamos el peak, es decir, la parte más alta del flujo de aire nasal de cada segmento. Tomamos el peak y vamos a tomar la medida 20% a la derecha y a la izquierda de este peak. Con esto, ¿qué vamos a evitar? Vamos a evitar lo que llamamos unos falsos negativos generados por cuestiones fisiológicas, como es la inspiración del hablante por exceso de aire en la máscara, que es normal, y la otra es por también falsos negativos ya aerodinámicos, es decir, por el movimiento descendente del velum que causa una variación de la presión intraoral. Y esto también va a afectar justamente esta curva de nasalidad. Todos los datos por debajo de 0 fueron llevados a 0 automáticamente por las 2 razones que nombré anteriormente. Sin embargo, una vez hicimos este tratamiento del 20%, ya no hay ceros en nuestros datos. Voy a comenzar un poco sobre la fonología y voy a hablar sobre los pares mínimos que se presentaban anteriormente en los estudios hechos en Corebajú. Les presento 4 pares mínimos diferentes donde se puede evidenciar después de nuestra transcripción fonética que quedan entredichos si verdaderamente son tan mínimos como como se presentaban anteriormente. Yo les voy a hacer escuchar algunas palabras. Esta es esta, la primera, ahora la segunda. Je vais arriver là. No, je vais pas. Ay, bon. No, je vais pas. No puedo. No me deja. Bon. Bueno. Algo así. Pia, pia, maa, maa. Tio, chio, chai, chai. Entonces, como vemos, en cada una de estas también aparece una glotalización. Aquí nos comenzamos a preguntar verdaderamente, ¿son pares mínimos nasales? ¿La glotalización puede ser segmental o no? Por ejemplo, en nuestro tercer par mínimo, en el número F, que se ve acá, en este, podemos ver que la nasalización continúa a pesar de esta oclusión glotal. Sin embargo, los tonos son los mismos. Eso nos hace pensar si verdaderamente son pares mínimos de nasalidad o no. Esto fue en el momento en que recogimos los datos y los comenzamos a comparar con los locutores. Bueno, ahí está la otra. Teniendo en cuenta que el corebajú es una lengua tonal, que la glotal intervocálica todavía está en investigación por nosotros y que no hay consenso sobre este estatus de glotalización, y en otras lenguas tucanos nosotros no podemos decir que estas palabras verdaderamente sean pares mínimos de nasalidad y que constituyan fonemas nasales en esta lengua indígena. Nuestro primer resultado en este Key Study nos presenta diferentes tipos de sonidos. Nosotros los hemos reagrupado de esta manera. R mayúscula para la rótica, F para las aproximantes con la fricativa, S para la S, glotal para nuestras dos glotales, aproximante y oclusión glotal, P para todas nuestros set de plosivas, la B glotal es para todas las vocales glotales orales, V para todas las vocales orales,
N para el set de consonantes nasales, H para todos los sonidos, para las dos aspiradas G, las dos fricativas glotales, V nasal para todas las nasales, para todas las vocales nasales, y B nasal glotal para todos los sonidos glotales nasalizados, todas las vocales glotales nasalizadas. Aquí se presenta un continuum generado solamente para Flor Piranga, donde se muestra que la menor cantidad de nasalidad la presenta la R, seguida de una vocal oral, una vocal glotal, S, la glotal en la mitad, seguida de P, y sorprendentemente P tiene mucho más nasalidad que lo que tiene N. Y como vemos, hay mucha dispersión en los datos, mucha variabilidad, solamente en un locutor, si lo vemos así, de esta manera. Así que decidimos comenzar a mirar por qué P, por ejemplo, tiene tanta nasalidad. ¿De dónde viene la nasalidad de P? Si P es un oclusivo oral, si P normalmente ella debe parar y bloquear la nasalidad. ¿De dónde viene esta nasalidad de P? Resulta que P resta nasal durante toda su fase de fermetud, de cierre, donde todo el aire comienza a acumularse en la boca antes de la explosión. Toda esta parte de la producción tiene nasalidad, como lo vemos acá. Es solamente en el momento de la explosión, es el momento en el que relajamos los labios para que el aire salga, que obviamente por cuestiones fisiológicas como la presión intraoral, pues que va a ayudar a que el velum monte, vaya para arriba, cierre la cavidad nasal y separe la nasalidad en ese momento. Sin embargo, toda la fase anterior a esta es nasal. Eso lo podemos evidenciar a partir de esta imagen. Con respecto a la glotal, que también vemos que tiene mucha variación. Cuando vamos aquí, nosotros aquí presentamos esta como una, digamos, como una oclusión glotal. Sin embargo, digamos que es una vocal glotal, puesto que comienza un poquito a la fa. Al final tenemos nuestra oclusión y un vocoide. Acá es en la fase, justamente después del vocoide, donde se presenta el pico de nasalidad durante las producciones glotales. Esto simplemente es un ejemplo tomado de los datos de Flor. Seguimos mirando qué es lo que está pasando y por qué hay tanta variación. Dijimos, vamos a comenzar a separar por proceso. Una cosa son las consonantes, por ejemplo, en este caso H, en un contexto nasalizado. Como ella es transparente a la nasalización, ella va a tomar nasalidad en un contexto nasalizado, lo que podemos ver a través de esta cifra que es grande, que es de 40%. Esta cifra nos quiere decir que efectivamente hay una nasalización en proceso en contextos nasales para H. Para el oral baja a 29%. Sin embargo, hay un poco de nasalidad. Seguimos con P. P normalmente es bloqueadora en contextos nasales. Tiene un 35% de nasalidad en estos contextos nasales. Ya vimos la razón anteriormente en el espectrograma. Y en contexto oral baja a 26%. R no hemos visto y en nuestro corpus no tenía R en bloqueo, sin embargo tenía R en posición oral, donde cuenta con un 17% de nasalidad. S lo mismo en bloqueo, tiene más nasalidad que en contexto oral. La vocal oral, un poco de nasalidad, 24%, y si no, todo nuestro set de vocales nasales, tanto nasal, cuando yo hablo nasal es porque se encuentra en la primera sílaba. Ella es portadora principal de rasgo de nasalidad y es el que lo va a dispersar. Si no, es nasalizado, es decir, que ella adquiere la nasalidad por medio de otra consonante u otra vocal que ya ha sido nasalizada y que cuenta con un 35%. La vocal glotal nasal con un 33%. Sin embargo, eso no nos quiere decir nada. Dijimos, bueno, vamos a mirar las vocales, porque tienen tanta nasalidad, y vamos a ver qué es lo que las precede, qué es lo que va antes, cuál es el segmento que va antes. Si vemos las vocales orales,
vemos que el mayor índice de nasalidad está cuando es precedida de una H, obviamente porque ella es transparente a la nasalidad. Hasta un 35% de nasalidad tiene, pero simplemente ella está en un contexto oral. Sin embargo, su índice de nasalidad es alto. La B glotal solamente la encontramos en plosivas y no tiene tanto interés. Sino para nuestro set de nasales, de consonantes nasales, ellas se van a nasalizar independientemente del segmento que las siga. Sorpresivamente para P, nuevamente, así las preceda una P, ella va a ser nasal y ella va a tener un índice de nasalidad. No, porque no tengo mucho tiempo. Lo que la sucede ahora, la vocal, si tenemos dos vocales orales, a su vez, ellas van a tener un índice de nasalidad elevado. Y nuevamente, P nos sorprende una vez más para la vocal glotal con un índice de nasalidad elevado. Y esto es solamente para flor. Bueno, aquí también vemos cómo también hay nasalidad en los diferentes segmentos. Lo que les quiero mostrar rápidamente es que este proceso, ahora que vamos a los datos de terreno, se va a reflejar nuevamente, pero tenemos que tener mucho cuidado porque la variación es aún mayor. Aquí nomás tenemos 3 mujeres jóvenes, como es simplemente una pequeña parte de nuestro corpus. Son 3 mujeres jóvenes de la variante Corebajel. Y podemos evidenciar la cantidad de variabilidad que hay, tanto en oral, para todo el set de consonantes, como en nasalizado y en bloqueo. Nasalizado, obviamente, si P, él es bloqueador, nunca va a tener un nasalizado. Sin embargo, como ustedes pueden ver, el índice de nasalidad, teniendo en cuenta lo que vimos en flor, también es evidente. Es el que tiene el mayor índice de nasalidad. Sorpresivamente, también pasa esto con R, donde hay un índice de nasalidad elevado. Sin embargo, como podemos ver acá, la desviación estándar es muy elevada para P, con un 24% de desviación. Es bastante, 24 ya es bastante como desviación, es decir, que hay una variabilidad enorme que tenemos que hacer aún más, unos análisis aún más precisos, quizá persona por persona, y luego hacer una tipología de ello, porque simplemente con una sola variante, como lo es mujeres de la primera generación, tenemos aún mucha variación. Si seguimos con las mujeres de la segunda generación para el mismo set de consonantes, vemos que también va a comenzar a cambiar un poco. Sin embargo, es sorprendente que para la recolección de datos con la máscara, el índice de nasalidad sube por más del 50%. También es comprensible porque estamos buscando la mayor nasalidad dentro del segmento con esta proposición de metodología que les mostré anteriormente. Finalmente, quería también mostrarles un poco qué pasa con la presencia de P cuando las sucede y las precede diferentes tipos de segmentos. Por ejemplo, aquí estamos con las que preceden una de nuestras consonantes, que son las consonantes plosivas, para ver por qué hay tanta variación. Así que quisimos ver de dónde viene tanta variación. Viene de los contextos que lo preceden, de lo suceden, de dónde viene. Podemos ver de menor a mayor, el mayor índice de nasalidad lo tiene la consonante nasal, sin embargo, la consonante glotal nasal tiene el menor índice. También es inquietante que las vocales orales tengan tanto índice de nasalidad. Nos preguntamos, ¿es que verdaderamente son orales? ¿Es que verdaderamente a partir de nuestra hipótesis, las que son descritas como orales son verdaderamente orales? ¿O no? ¿Es que esta oralidad, esta nasalidad dentro de la lengua viene siendo distintiva o no? Es algo, son preguntas que nos comenzamos a poner o a preguntar. Creo que me quedan 5 minutos, ¿cierto, Tiago? Más o menos. Vale. Vale. Entonces,
lo mismo sucede cuando son los contextos que vienen después de una consonante plosiva. Obviamente van a ser vocales porque no hay clusters en coreguaje. Así tenemos nuestros 4 tipos de vocales. Sin embargo, como ustedes ven, todas tienen un buen índice de nasalidad, hasta la vocal oral, completamente. Sin embargo, como lo podemos ver, tiene mucha variabilidad. ¿De dónde viene? Puede ser de una sola locutora que nos genere tanta variabilidad. ¿Por qué no? Sin embargo, lo que les estoy presentando son medias. Un poco les quería mostrar también el trabajo que estamos haciendo para esta relación y para esta relación que tenemos entre glotalización y nasalización, que es uno de los objetivos de mi tesis de doctorado. Para ello, nosotros debimos hacer una caracterización fina de cada una de las producciones glotales en la lengua coreguaje, puesto que no podíamos solamente contentarnos con decir que había una glotalización en la vocal y que había una oclusión glotal y una aproximante glotal. Teníamos que ser aún más precisos. Para ello tomamos como punto de partida la descripción hecha por Garelek, donde él y la nutrimos aún más. Es decir, nosotros añadimos aún más precisiones al respecto. Él habla de una vocal craqueada, donde toda la vocal va a ser craqueada, como luego una rearticulada, donde tendrá una parte modal y una segunda parte craqueada. Luego, nosotros aquí añadimos un poco más y decimos, sí, hay una rearticulada, pero tenemos un vocoide que viene después y que se presenta, no importa la consonante que la siga después. ¿Por qué se presenta este vocoide? ¿De dónde viene este vocoide? Entonces, este es otro tipo de glotalización. Están las checked, sin silencio, es decir, que automáticamente después viene el otro segmento, en este momento una S, por ejemplo. Aquí, en esta, tenemos una check, pero con silencio. Hay un pedazo grande donde se guarda un silencio y donde los pliegues vocales paran de vibrar. Está la craqueada, la que ya les había hablado anteriormente, la aproximante glotal y la oclusión glotal. Con todo esto lo que queremos ver es cuál es el impacto que va a tener la glotalización para cada una de estas categorías que hemos generado para la lengua coreguaje. Aquí podemos ver de menor a mayor cuál es el índice de nasalidad para cada una de estas producciones glotales para nuestro primer grupo de mujeres, y solo voy a concentrarme en las mujeres de la primera generación. Como podemos ver, la que tiene menos nasalidad va a ser la aproximante craqueada, mientras que nuestra oclusión glotal va a tener aún más nasalidad, según este análisis. Sin embargo, para las checked y las rearticuladas, vamos a tener mucho más variabilidad, como lo podemos ver en este lado y como lo podemos corroborar a partir de nuestro error estándar en esta tabla. Sin embargo, y es por eso que hay que poner un poco más de atención y hacerlo mucho más detallado, cuando pasamos al segundo grupo, este es nuestro grupo más joven, es decir, que tiene una tendencia a nasalizar este tipo de producciones según esta tabla. Nuestro grupo de mujeres con más edad tienen una tendencia totalmente opuesta a la del primer grupo. Es decir, ellas tienen una tendencia a nasalizar muchísimo menos cada una de las producciones glotales en esta lengua. Es que hay una variación y un cambio en la producción de nasalidad en curso entre las dos generaciones. Es otra de las preguntas que debemos ponernos y pensar y reflexionar. Por eso, y a partir de esto, nosotros llegamos a no conclusiones, sino más preguntas. Nosotros decimos primero que, y esa sí es una de las conclusiones, que no llegamos a encontrar pares mínimos por el momento de de los datos que nosotros registramos, teniendo en cuenta que registramos todos los datos descritos
anteriormente y nutrimos un poco más nuestra encuesta y no encontramos pares mínimos nasales en sí, que nosotros digamos es que son pares mínimos. No los encontramos, como si pusimos encontrar un par mínimo, por ejemplo, para la glotalización, con el mismo tono, y lo único que cambia es una glotalización que se encierra en la mitad. Pero para la nasalidad no es el caso, no lo hemos encontrado. Después, nos preguntamos si la nasalidad presente en las vocales es independiente de su etiqueta inicial, es decir, si verdaderamente lo que se pensaba anteriormente en la descripción de armonía nasal, lo que se pensaba que era una vocal oral, verdaderamente es oral, o verdaderamente hay esta nasalidad débil, como la llamamos, faible, no sé cómo traducirla en la lengua coreguaje, es decir, que hay nasalidad por todo lado y que esa distinción nasal se está perdiendo. Tenemos que verlo aún más. La nasalidad de los segmentos también consonánticos indicados como bloqueadores fue otra de las preguntas, como lo vimos para las plosivas. Tenemos mucha nasalidad en consonantes plosivas, aún en contextos orales. Ahí nosotros nos preguntamos, ahora, primero, ¿es que verdaderamente son contextos orales? Porque si hay nasalidad por todos lados, si hay una nasalidad que decimos débil, ¿es que verdaderamente hay estos contextos orales? ¿Es que verdaderamente ellos son indicadores de bloqueadores de nasalidad en sí? Es por eso que hay una necesidad de profundizar estos estudios, pero locutor por locutor, ya que la variabilidad es tanta que ya no podemos encajar 3 locutores en un solo grupo y sacar datos al respecto. Ahora hay que hacer una tipología locutor por locutor para llegar a un estudio mucho más fino y detallado de esta nasalidad. Nuestros futuros estudios se van a alargar, obviamente, teniendo en cuenta la posición vocal y la posición silábica y los afijos, también para ver este tipo de propagación si existe. Como lo dije anteriormente, podríamos hablar de una nasalidad débil en corebaje. Nos ponemos muchas preguntas de esta presentación, quedan más preguntas que respuestas, quedan más intrigas que otra cosa, pero simplemente les quería mostrar un poco cómo avanza este proceso y cómo se lleva a cabo. Gracias. Obrigado, Jennifer. Gracias. Obrigado pela apresentação. A gente tem um tempinho para perguntas, né? Espero que todos tenham conseguido seguir o espanhol e o assunto. Como vocês podem ver, a pesquisa em fonética ela envolve muitos dados quantitativos, né? Necessidade de estatística para a gente poder fazer sentido de todos esses dados, né? E, enfim, mas isso é um aporte necessário para a gente refinar algumas questões fonológicas, né? Como essa questão que a Jennifer está tentando investigar mais profundamente sobre o estatuto de nasalidade nessa língua. Eu tenho alguns comentários, mas eu vou guardar por enquanto, ver se tem alguém que assistiu na plateia e gostaria de fazer perguntas para você também. Então, podemos deixar aberto aí para quem quiser se manifestar. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Jennifer, primeiro, parabéns, viu, pela apresentação. Posso imaginar o quanto de trabalho que você está tendo, não só porque eu já fiz esse tipo de gravação, mas a sua análise detalhada dos dados e agora tendo que olhar falante por falante. É um trabalho hercúleo, né, que ainda você já fez e que vem pela frente ainda. A minha pergunta é mais uma curiosidade sobre a metodologia de gravação dos dados. Você usou o mesmo aparelho que o Tiago e eu estamos usando, né? O EGG. Mas você mencionou que o microfone fica por dentro da máscara. Você gravou com o microfone por dentro da máscara. Sim, exatamente. Isso. E quando eu gravei os meus dados, por exemplo, a língua que eu estudo, a orientação era de que o microfone tinha que ficar fora da máscara para não atrapalhar a
captação de fluxo de ar oral. E aí você deu uma explicação, mas eu não consegui acompanhar, entender. Queria que você explicasse de novo por que o microfone dentro da máscara e se isso não atrapalha. Sí, el micrófono dentro de la máscara es porque cuando nosotros trabajamos con el micrófono, tanto de corbata o con el micrófono de diadema, con la máscara no conseguíamos por ningún lado obtener medidas acústicas de ninguna manera, porque los formantes son completamente distorsionados. Y de hecho el audio con esta máscara que tienen, se entendía simplemente un eco, pero no se podía entender ni siquiera las vocales y las consonantes bien. Es por eso que decidimos tomar un pequeño micrófono con un clip y ponerlo simplemente a un lado de la máscara, sin interrumpir la produção do locutor. Ah, sim. Agora me pergunto se os dados que eu e o Thiago coletamos não vão estar também deturpados pelo fato do microfone estar fora da máscara, apesar de que a captação é do fluxo de ar, não é do áudio, né? No nosso caso. Então, eu acho que do nosso caso, a Jennifer queria fazer duas coisas ao mesmo tempo: a análise aerodinâmica do fluxo de ar e a análise acústica também. E a gente não vai poder fazer a análise acústica, né, por causa disso, formatos. possivelmente. Uhum. Entendido. Obrigada, Jennifer. Parabéns mais uma vez. Obrigada, Marina. Eu vou aproveitar enquanto talvez alguém esteja pensando em alguma pergunta, algum comentário. Então, Jennifer, você pode passar para frente os slides para um daqueles gráficos que você contrasta o que precede e o que sucede em termos de nasalidade, por favor? Estos son los de terreno. Esses são os de terreno, né, do campo, No, né? estos son del key study con flor. Aham. Esse tá bom. Esse foi de terreno. E aqui a gente está contrastando a esquerda é o que precede e a direita é o que sucede, né? Exato. Muito bem. Eu fico na dúvida se nesse tipo de análise, se a gente está conseguindo separar as hipóteses das quais você partiu, do Dupont, sobre morfemas que são nasais. Morfemas que teriam um suprassegmento nasal e morfemas que teriam um suprassegmento, que não teriam esse suprassegmento nasal. Você me entende a questão? Eu queria, sim, eu queria perguntar para você, porque me parece assim, é muito difícil no Coreguarre a gente identificar um segmento como ponto de nasalidade, mas você sempre olha para a margem esquerda da palavra para ver se ela começa com uma consoante nasal ou se ela tem uma vogal nasal, que isso indicaria que o contexto seria nasal, perfeito? Sim. Então, nesse que está assim, por exemplo, precede. Uma vogal V, a vogal V aqui, que está apenas oral. Essa, por exemplo. Eu estou com a impressão de que nos seus dados, essa vogal, esse conjunto de vogais que estão aí representados, eles estão tanto em contextos nasais quanto em contextos orais. O que eu quero dizer é que o fato de você falar, essa V, essa V oral, ela está sendo... O que eu tenho a impressão é que não está bem dividido nos seus dados o que seria um contexto nasal e um contexto oral. E é por isso que você está tendo muita variabilidade. Essa seria a minha impressão. Que, não sei se você já fez isso, você pode me corrigir, dizer se fez ou não,
Mas, a princípio, eu acho que você deveria dividir suas palavras entre aquelas que têm contexto, são raízes orais e raízes nasais, digamos assim. E aí sim, dentro das raízes nasais, você pode ver o que precede e o que sucede o mesmo tipo de segmento. E dentro das raízes orais, separadamente, você vai ver o que precede e o que sucede também. Mas acredito que essa diferenciação, que é uma hipótese, né? Você já teria que fazer desde o início entre raízes nasais e raízes orais. Sí, de hecho, sí tienes razón, porque sí, porque cuando yo hablo aquí de vocales orales es porque están en un contexto oral, más no en toda una raíz oral. Es decir, aquí sí hay una mezcla de vocales orales donde hay, digamos, una nasalidad a distancia que ya ha sido bloqueada supuestamente por alguna de estas consonantes bloqueadoras. Es decir, también tienes razón que creo que llegó el momento de distanciarnos justamente de esta descripción de nasalidad que fue nuestro punto de partida y comenzar a generar nuestros propios análisis buscando aún más pistas. Y efectivamente, hablando hoy con Natalia, estábamos diciendo que hay que diferenciar completamente. Completamente si están verdaderamente en todo un contexto oral en la palabra o en la raíz misma, Uhum. o no. Então, isso. Exacto. Então que bom. Isso para mim é Voy a alentador. anotar. Sí, Isso é muito voy a... alentador. Porque isso quer dizer que os dados ainda vão poder fazer mais sentido, né? E então a gente tem que trabalhar juntos, tá? Para a gente categorizar bem isso, para ter um maior controle sobre os condicionantes nesse sentido. Exacto, sí, porque hoy esto fue simplemente presentar los datos de acuerdo a esta hipótesis que estábamos manejando, donde no podría haber una salida, digamos, a distancia porque ya habían bloqueadores. Sin embargo, sí, hablamos ya de toda una palabra oral. Yo creería que esta variabilidad, como lo dices tú, va a disminuir, claro. Uhum. Debería, y espero que sea así, si no, bueno. Se não é outra coisa, aí a gente pensa Si no, depois, né? Mas até lá a sí, gente tem que tomar esses exacto. procedimentos, né? Sí, Tá. ya iremos pensando para problema-solución. Agora, chama a atenção essa posição da V nasal com a glotal. Essa já é muito interessante, pela maneira como ela, de certa forma, causa, né, uma menor nasalidade, né? Ela em si já tem uma menor nasalidade, né? Exacto, exacto. Esto yo creería que entonces la glotalización de cierta manera sí va a impedir y va a bajar este índice de nasalidad dentro de las vocales nasales, Uhum. de alguna manera. No Faz, totalmente, quizá, vamos aham. a ver, pero Sim. por lo menos. Você pode ir para aquele último slide em que você fez uma tipologia dos segmentos isso, da glotalização. Não, antes, perdão. Antes. Aí. Esse. Então, aí é interessante, porque você tem um conjunto de tipos, de hipóteses, de manifestações da glotalização, e você pode fazer uma regressão a partir disso para ver qual deles que causaria uma menor nasalidade na sua vogal. E aí, com a hipótese de que quanto mais fechamento glotal a gente observar, menos nasalidade, porque é um pouco consequência, né? Se você fecha aqui, o ar não vai passar para o nariz necessariamente, né? Então, quanto mais fechamento glotal, cierre glotal, né? Quanto mais fechamento, você teria uma menor nasalização. Sí, sí, sí. Si podríamos, pues lo que los datos arrojan, grosso modo por el momento, mirándolo desde esa manera, es que efectivamente ya tocaría en este tipo de gráficas solamente buscar este tipo de glotalizaciones en las vocales glotales nasales.
es decir, no confundir las orales y las nasales, pero Isso. simplemente separar las dos y efectivamente ir buscando entre cuál de estos 4 tipos de glotalización está la mayor nasalidad posible. Perfeito. É isso. E aí fecha. E aí você consegue relacionar bem a glotalização com a nasalidade. Tem um estudo semi-independente da nasalidade. E aí pode ver como as duas coisas se cruzam, né? Vai ficar bem Ajá. legal. Vai ficar bem bacana. Sí, toca seguir haciendo más estudios. Estos fueron los preliminares, justamente, estos simplemente para testar esta nasalidad de las descripciones anteriores. Ahora vamos a seguir por nuestro propio camino, vamos a ir un poco más allá. Sin Perfeito. embargo, es lo que se presenta por el momento. Uhum. Muito bem. Aline tem uma pergunta. Olá, Jennifer. Hola. Parabéns pela apresentação, pelos dados tão detalhados e por fazer a gente entender um pouquinho de fonética. Eu confesso que não está entre as minhas. Nos últimos 2 slides, não nos últimos 2, mas nos últimos 2 que tinham gráficos, você mostrou que as mulheres mais jovens, uma diferença entre as mulheres mais jovens e as mulheres mais velhas, em termos de nasalidade. Lá no começo, você tinha dito que as pessoas percebem a diferença entre os 2 dialetos, né, o Tamá e o Korebu, mas e essa diferença entre as mulheres mais novas e as mulheres mais velhas? É algo que a comunidade tem percebido isso, ou foi algo que apareceu só nos seus dados? E, nesse caso, se você tem alguma hipótese em relação a, por exemplo, sei que todo mundo ali fala espanhol como segunda língua, mas existe uma maior fluência ou algo assim que possa estar interferindo? Pues con la nasalidad, si hay una interferencia, bueno, esto no lo perciben los locutores. Ellos no los perciben, de ellos tienen sus propias hipótesis sobre las vocales nasales, pero no, ellos no perciben este cambio entre mujeres mayores y menores que presenté aquí, por ejemplo, ellos no perciben esto. Sin embargo, estos son solamente los contextos de glotalización. Haría que ver si para todos los otros contextos es lo mismo, ¿cierto? Para las vocales, etcétera. Sin embargo, yo no creería que se trata como de una influencia del español, puesto que las mujeres más jóvenes, que son aquellas que tienen mucho más contacto con los hispanohablantes, con los hispanohablantes, tienen aún mucho más nasalidad cuando la lengua española no tiene nasalidad alguna o no contrastiva. Nosotros podemos nasalizar ciertas cosas, pero no es contrastiva en lo absoluto. Entonces, no creería, pero está claro que sí, deberíamos mirar cada uno de los segmentos vocálicos, consonánticos y ver si este patrón justamente se repite para cada uno de los otros segmentos. Graças. Obrigada. E também não acho que tem interferência do espanhol, não. Você já tem... desculpa, fala, Marina. Eu queria só ressaltar, eu achei que não tinha mais perguntas, queria só ressaltar a fala da Jennifer no final, que é a de que a importância desse tipo de investigação usando essa tecnologia nova, né, que você está fazendo aí, em análises acústicas, aerodinâmicas, etc., em cima das hipóteses que tinham antes, né, quando só se tinha a percepção, né, do linguista. Então, esses estudos têm mostrado uma diferença, pelo menos nesse caso, muito grande, né, em relação às hipóteses preliminares que se tinham antes. Essa conclusão que você tem chegado dessa grande variabilidade entre todos os falantes só pode ser devido à hipótese inicial, né, não poder ser comprovada. Então, é como você falou, você vai ter que olhar de novo para todos os dados, né,
e pensar novas hipóteses sobre como é o comportamento da glotalização, da nasalização, para depois sim chegar a conclusões mais certas que esses aparelhos, essa tecnologia nova, nos ajuda a entender sobre as línguas. Então, ressaltar a importância, a relevância desse tipo de trabalho que você está fazendo, dessa análise, né? Dessa pesquisa científica, que é relativamente nova, né? A partir desses aparelhos. Era mais uma consideração. Muchas gracias, Marina. Sí, efectivamente, este tipo de resultados preliminares nos animan a ir mucho más allá, a pensar en nuevas hipótesis, en nuevos tipos de análisis, justamente para llegar a una conclusión satisfactoria a partir de este tipo de datos ya acústicos, digámoslo de alguna manera, detallados, que se recogieron con este tipo de nuevas tecnologías. Para mí también da emoción también ver que hay un tipo como de challenge, como de cosa ahí para ir más allá. Esto me gusta. Comenzar a pensar otro tipo de análisis, ir más allá, presentar nuevas hipótesis. Sí. Gracias. Eu tinha só uma outra perguntinha, rapidinho, só curiosidade. Tem estudos do português que mostram que as mulheres nasalizam mais do que os homens. Mas eu fiz um estudo com umas alunas de iniciação científica do Cubeu, e a gente percebeu que nos meus dados do Cubeu, os homens nasalizam mais do que as mulheres. O ratio de nasalização dos homens é maior. Então, se contar só com essa amostra, né, do Cubeu e do português, você tem uma diferença bem clara. Você tem algum dado de homem já? Você poderia só matar a minha curiosidade e dizer o que te parece que nasaliza mais aí em Coreguarre, se são as mulheres ou os homens? Sí, sí lo tengo. Ya te lo muestro. Déjame ver dónde está. Creo que es acá. Justamente. Dame un segundo, te voy a mostrar. Estos son como estudios que estaba haciendo entre el ratio total y el 20%. Sin embargo, déjame ver si tengo otro tipo de datos. Esto es COE-F, COE. Este es M. Este es el masculino. Estos son los hombres, por ejemplo. Vamos a tomar en cuenta solamente ellos, por ejemplo. Esta es la segunda generación de hombres. Também se observa essa divisão geracional, né? Sí. Este solamente es para las Interessante. explosivas, ¿viste? Digamos, si comparamos estas explosivas de hombres con, o estas explosivas de hombres, que es la primera generación, con las mujeres. Por ejemplo, para esta, para la palatal, para la velar, no sé, habría una diferencia ya de más nasalización, pero mucha más variabilidad, ¿viste? Entonces, una vez más hay que ir un poco más allá. Perfeito. A gente fez legal, esse levantamento obrigado. muito rápido no Guajá também, Tiago, aproveitando aí a conversa. E para o Guajá, pelo menos preliminarmente, nos dados que a gente analisou, não faz diferença, não tem diferença de amplitude do fluxo de ar nasal entre homens e mulheres. Então, aquele estudo do português que atribui a uma questão fisiológica a diferença da nasalização, não pode, aparentemente, não tem não faz sentido, né? A verdade é que é um pouco irresponsável, né? Você coletar dados de uma língua e achar que isso representa diferenças fisiológicas entre homens e mulheres, né? É igual você olhar para uma só cultura e dizer que todas as mulheres se comportam, todos os homens se comportam igual naquela cultura, né? São regras diferentes, né? Não dá. Mas, enfim, o último comentário que eu queria fazer com relação a essa questão que você falou, Marina, e que a Jennifer frisou também, da importância desses dados fonéticos, né, instrumentais. Imagina a minha inocência, como sou mais fonologista do que foneticista, né?
Mas eu achava que o que era oral e o que era nasal. Mas não são duas coisas assim. O mais interessante de tudo é perceber que a oralidade, no que a gente chama de oralidade, ela está permeada de vazamento nasal. Quando a gente fala, as pessoas vão falar um pouco mais nasais, um pouco menos nasais do que as outras, mas sempre está saindo um fluxo de ar nasal. Então, isso mostra que, na verdade, do ponto de vista fonológico, a nasalidade é uma questão relativa e de grau. Nessa língua, o que é um segmento tipicamente oral? Ah, ele vai ter X% de nasalidade. E o que é um segmento nasal? Ah, ele vai ter um pouco mais, mas vai ser sempre relativo um com o outro. Porque você precisa o falante meio que tem que ouvir os dois para julgar, né, o que é mais nasal, o que é menos nasal do que o outro. Porque tudo é um pouco nasal no final das contas. É isso que eu tenho aprendido um pouco com esses usos desses instrumentos que a gente está fazendo. Jennifer, você está sem microfone, não sei se você queria fazer um comentário. No, justamente estaba pensando en lo que estabas diciendo y estaba afirmando. Continúa. Não, é isso apenas. Acho que é só essa observação que eu vim aprender mesmo com esse projeto, com esse nosso trabalho, né, que a gente está fazendo. Sí, efectivamente, desde un punto de vista fonológico, hay veces es blanco y negro, ¿no? Es o oral o nasal, pero en la verdadera, en la vida real, cuando vamos a ver los datos, bueno, no es tan así, no nos vamos a esperar que haya una nasalización de 0, por ejemplo, que haya 0 nasalización, ¿cierto? Siempre va a haber un poco de nasalización envuelta, sobre todo en este tipo de lenguas. Entonces, esto nos hace pensar justamente en lo que tú estabas diciendo, que de pronto, como dicen en francés, no es el color, es la nuance, de alguna manera. Entonces, sí, son estas formas, estos matices que se le dan a las cosas y este tipo de estudios fonéticos nos muestran que el habla no es tan fácil y no es tan blanco y negro como lo creíamos y lo hacen pensar, ¿sabes? Uhum. Sin Muito embargo, bem, tiene que haber una lógica en todo esto, ¿no? Y la vamos claro, a encontrar. claro, com certeza. Bom, eu acho que estamos por aqui. Meu último comentário é que eu achei muito engraçado que o gráfico de caixa, esse box plot, em francês, é caixa com o bigode. Isso é muito engraçado. Não sabia disso. Então, fica aí ó, uma nota de piada aí ao final, né? Boate à moustache. Muito Sí, interessante. sí, la caja con bigote, no sé por qué le dicen así. Perfeito. Tá bom. Acho que podemos encerrar então, né, Marina? Podemos, encerrando o seminário desse mês. Muito obrigada, Tiago, por ter apresentado, trazido a nossa convidada especial do mês. Jennifer, muito obrigada mais uma vez por essa bela apresentação, mostrando tanto que você tem trabalhado. Sucesso aí na continuação da sua investigação. E agradeço também a todos que estão aqui participando e ouvindo e aprendendo com a Jennifer. Muito obrigada, pessoal. Assim a gente encerra o seminário. Obrigada, Marina. Obrigada, boa tarde. Obrigado, então, gente. Tchau, Jennifer. Chao. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais para todo mundo. Boa tarde. Até, boa tarde. Boa tarde. Sextou. Jennifer,